El inspector Regland había recibido un golpe muy rudo. La generosa mentira de Bloom no le engañó más que a nosotros. Nuestro viaje de regreso al pueblo fue amenizado por sus quejas. «Esto lo cambia todo. No sé si usted lo comprende, señor Poirot». Creo que sí, replicaba Poirot. «Verá usted, yo me había familiarizado con la idea hace algún tiempo». El inspector Regland, que solo la conocía desde hacía media hora escasa, miró tristemente a Poirot y continuó la enumeración de sus descubrimientos. «Esas coartadas no tienen valor alguno, absolutamente ninguno. Hemos de volver a empezar, descubrir lo que cada cual hacía a partir de las 9:30. Las 9:30, esa es la hora interesante. Usted tenía razón respecto a Ken. No le soltaremos de momento. Déjeme pensar, las 9:45 en el perro y el silbato. Pudo llegar allí en un cuarto de hora si anduvo deprisa. Es posible que fuese su voz la que el señor Raymond oyó hablando con el señor Ackroyd, pidiendo dinero, que el señor Ackroyd le negó. Pero una cosa es clara. No fue él quien envió el mensaje telefónico. La estación se encuentra a media milla en la otra dirección, a más de 1,5 millas del bar, y él estuvo en este hasta las 10:15 aproximadamente. Que Dios confunda esa llamada telefónica. Siempre nos estrellamos contra ella». «Sí», asintió Poirot. «Es curioso. ¿Acaso el capitán Patton subiera al despacho de su tío y al encontrarlo asesinado telefoneara? Luego, temiendo verse acusado, huyó. Es posible, ¿verdad?» «¿Por qué telefonear?» «Pudo dudar de que el señor Ackroyd estuviera verdaderamente muerto y pensó en mandarle al doctor tan pronto como fuera posible, aunque sin dar la cara». Llegamos a mi casa en aquel instante y me apresuré a recibir a mis enfermos, que me habían estado esperando bastante rato, dejando que Poirot se trasladase a la delegación de policía con el inspector. Después de despedir al último paciente, entré en el cuarto situado detrás de la casa, al que llamo mi taller. Estoy bastante orgulloso del aparato de radio que he construido allí. Carolina odia mi taller, en el que guardo mis herramientas, y no permito a Anita que me lo revuelva todo con su escoba y sus trapos. Estaba ajustando las piezas de un despertador que me habían denunciado como indigno de toda confianza, cuando la puerta se abrió y Carolina asomó la cabeza. «¿Estás aquí, Jaime?», dijo con tono de reproche. «El señor Poirot quiere verte». «Pues bien», dije con irritación, pues su entrada inesperada me había sobresaltado y se me había caído una pieza del delicado mecanismo. «Si quiere verme, puede entrar aquí». «¿Aquí?», dijo Carolina. «Aquí, te repito». Carolina hizo una mueca significativa y se retiró, volviendo al cabo de unos instantes con Poirot. Se retiró nuevamente, cerrando la puerta de golpe. «Ah, amigo mío», dijo Poirot, acercándose y frotándose las manos. «Usted no se desembaraza de mí tan fácilmente, ya lo ve». «¿Ha terminado usted con el inspector?», pregunté. «De momento sí. ¿Y usted? ¿Ha visitado a todos sus enfermos?». «Sí». Poirot se sentó y me miró con la cabeza ladeada y el aspecto de quien saborea una broma exquisita. «Usted se equivoca», dijo finalmente. «Todavía le queda un enfermo que examinar». «No se trata de usted», exclamé con sorpresa. «No, bien entendido. Yo tengo una salud espléndida. Para decirle la verdad, se trata de un pequeño complot. Deseo ver a alguien y al mismo tiempo no es preciso que el pueblo en masa se entere del asunto, lo cual no dejaría de ocurrir si esa señora viniera a mi casa, puesto que se trata de una señora. Ya ha venido a verle en calidad de enferma antes que ahora». «¿La señorita Russell?», exclamé. «Precisamente. Tengo gran deseo de hablar con ella, de modo que le he enviado una nota citándola en su consultorio. ¿No me guarda usted rencor?». «Al contrario», dije, «presumo que se me permitirá presenciar la entrevista». «No faltaba más. Se trata de su consultorio». «Verá usted», continué, dejando caer las tenazas que tenía en la mano, «ese asunto es extraordinariamente misterioso. Cada nuevo acontecimiento es como la sacudida que se da a un caleidoscopio. La cosa cambia enteramente de aspecto. ¿Por qué siente usted tanto interés por ver a la señorita Russell?». Poirot enarcó las cejas. «Me parece que es obvio», murmuró. «Vuelve usted a las andadas», rezongué. «Según usted, todo es obvio, pero me deja en la mayor oscuridad». Poirot meneó la cabeza jovialmente. «Se burla usted de mí. Tómelo de Mademoiselle Flora.
El inspector se sorprendió, pero usted no. Nunca soñé en que pudiese ser ella el ladrón, exclamé. Tal vez no, pero yo le estaba mirando a usted y su rostro no demostró, como el del inspector Reglan, sorpresa e incredulidad. Callé un momento. Creo que tiene usted razón, dije finalmente. Hace tiempo que tenía la impresión de que Flora callaba algo, de forma que cuando reveló la verdad estaba preparado para conocerla. En cuanto al inspector Reglan, le trastornó completamente, pobre hombre. Ah, por Usagui. El desgraciado tiene que poner nuevamente todo en orden en sus ideas. Aproveché su estado de caos mental para obtener de él un pequeño favor. ¿Qué es ello? Poirot sacó una hoja de papel del bolsillo y leyó en voz alta lo que había escrito en la misma. La policía anda buscando hace días al capitán Ralph Patton, sobrino del señor Ackroyd de Fairley Park, cuya muerte ocurrió en circunstancias trágicas el viernes pasado. El capitán Patton fue encontrado en Liverpool cuando iba a embarcar para América. Poirot volvió a doblar la hoja de papel. Esto, amigo mío, saldrá en los diarios de mañana. Le miré en el colmo del asombro. Pero no es cierto. No está en Liverpool. Poirot me miró sonriente. ¿Usted tiene la inteligencia tan despierta? Es cierto, no se la ha encontrado en Liverpool. El inspector Reglan no quería dejarme enviar este párrafo a la prensa, sobre todo porque no podía entrar en confidencias con él, pero le aseguré que unos resultados interesantísimos se derivarían de su publicación y cedió, con la condición de que él declinaba toda responsabilidad. No sé, declaré finalmente, lo que usted espera con esto. Debería usted emplear sus células grises, dijo gravemente el detective. Levantándose, se acercó a mi mesa de trabajo. ¿Es usted aficionado a la maquinaria?, dijo, inspeccionando mis trabajos. Todo hombre tiene una afición u otra. Yo llamé inmediatamente la atención de Poirot sobre mi aparato de radio. Encontrando en él un auditorio simpático, le enseñé una o dos invenciones mías, cosas sin importancia, pero que son útiles en la casa. Decididamente, dijo Poirot, debiera ser inventor y no médico. Pero oigo el timbre. Aquí tiene a su paciente. Vamos al consultorio. En otra ocasión, el físico del ama de llaves me había llamado la atención. Hoy volvió a impresionarme. Iba sencillamente vestida de negro, alta, erguida y de aspecto independiente como siempre. Comprendí que con sus grandes ojos negros y un poco de color en sus mejillas, casi pálidas, debió ser hermosa de veras cuando era joven. «Buenos días, mademoiselle», saludó Poirot. «¿Quiere usted sentarse? El doctor Seffard tiene la bondad de prestarme su consultorio para una conversación que deseo sostener con usted». La señorita Russell se sentó con su sangre fría usual. Si estaba interiormente agitada, no lo manifestaba en lo más mínimo exteriormente. «Señorita Russell, tengo noticias para usted». «¿De veras?» «Carlos Kent ha sido detenido en Liverpool». Ni un músculo de su rostro se movió. Se limitó a abrir un poco más los ojos y a continuación preguntó con tono de reto. «¿Y bien? ¿Qué me importa?» En aquel momento vi el parecido que me había preocupado desde el principio, algo familiar en el continente de Carlos Kent. Las dos voces, la una ruda y vulgar, la otra refinada, tenían el mismo timbre. Era en la señorita Russell en quien pensaba subconscientemente aquella noche, frente a la verja de Fairley Park. Miré a Poirot, trastornado por mi descubrimiento, y éste me hizo una señal imperceptible. Contestando a la pregunta de la señorita Russell, movió las manos con un gesto típicamente francés. «Creí que eso le interesaría, nada más», dijo suavemente. «Pues no me interesa de un modo especial. ¿Quién es ese Carlos Kent?» «Es un hombre, mademoiselle, que se encontraba en Fairley la noche del crimen». «¿De veras?» «Afortunadamente tiene una coartada. A las 10 menos cuarto se encontraba en un café situado a 1 milla de aquí». «Tanto mejor para él», contestó la señorita Russell. «Pero ignoramos todavía lo que estaba haciendo en Fairley. ¿A quién fue a ver, por ejemplo?» «Siento no poder ayudarle», dijo cortésmente el ama de llaves. «No he oído decir nada. Si no desea nada más». Hizo un movimiento como para levantarse, pero Poirot la detuvo. «Hay algo más», dijo amablemente. «Esta mañana hemos tenido noticias frescas.
Resulta ahora que el señor Ackroyd fue asesinado no a las 10 menos cuarto, sino antes, entre las 9 menos 10, que fue precisamente cuando el doctor Shepherd se marchó, y las 10 menos 10. Vi huir el color del rostro del ama de llaves, dejándolo blanco como el papel. Se inclinó adelante, tambaleándose ligeramente. Pero la señorita Ackroyd dijo... La señorita Ackroyd ha confesado que mintió. No estuvo en el despacho en toda la noche. ¿Entonces? Entonces parece deducirse que Carlos Kent es el hombre que andamos buscando. Fue a Ferley y no le es posible dar cuenta de lo que hacía allí. Puedo decirle lo que hacía. No tocó un solo cabello del señor Ackroyd. No se acercó al despacho. No lo hizo, le digo. Estaba doblada bajo el peso de la ansiedad. Su voluntad férrea recaía finalmente. El terror y la desesperación estaban pintados en su rostro. Señor Poirot, créame, por Dios. Poirot se levantó y se le acercó, dándole unos golpecitos tranquilizadores en el hombro. Sí, la creeré. Tenía que hacerla hablar, ¿comprende usted? Durante un instante, una sospecha la hizo rápidamente erguirse. ¿Es cierto lo que usted dice? ¿Que se sospecha de Carlos Kent? Sí, es cierto. Solo usted puede salvarle, dando el motivo de su presencia en Ferley. Fue a verme. Yo salí a su encuentro. Se reunió con él en el kiosco, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Mademoiselle, Hércules Poirot tiene que saber esas cosas. Sé que usted fue allí horas antes, que dejó un mensaje en el kiosco diciéndole a qué hora le vería. Sí, es verdad. Había tenido noticias suyas, diciendo que llegaba. No me atreví a dejarle entrar en la casa. Le escribía las señas que me daba y le dije que le vería en el kiosco, describiéndoselo de modo que pudiera encontrarlo. Entonces temí que no esperara allí pacientemente y salí corriendo, dejando un papel escrito que decía que estaría a su lado a las 9:10 aproximadamente. No quería que los criados me vieran y me escapé por la ventana del salón. Al volver, encontré al doctor Shepherd y pensé que le extrañaría. Estaba sin aliento porque había corrido. Ignoraba, desde luego, que le hubieran invitado a cenar aquella noche. Se detuvo. Continúe, dijo Poirot. Usted salió para encontrarse con él a las 9:10. ¿Qué hablaron ustedes? Es difícil. Verá usted. Mademoiselle, dijo Poirot, interrumpiéndola. En este asunto debo saber la verdad, la pura verdad. Lo que usted va a decirme no saldrá de estas paredes. Verá usted, voy a ayudarla. Ese Carlos Kent es su hijo, ¿verdad? Asintió con la cabeza y se ruborizó. Nadie lo había sabido nunca. Fue hace muchos años, en el condado de Kent. No estaba casada. Usted tomó el nombre del condado para darle un apellido, comprendo. Encontré trabajo. Logré pagar su manutención. Nunca le dije que era su madre. Pero se maleó, empezó a beber y a tomar drogas. Me las compuse para pagar su viaje al Canadá. No oí hablar de él durante 1 año o 2. Luego, de un modo u otro, descubrió que yo era su madre. Me escribió pidiéndome dinero. Finalmente me escribió que había vuelto a Inglaterra. Decía que vendría a Ferley. Yo no me atrevía a dejarle entrar en la casa. Siempre me han considerado respetado. Si alguien lo hubiese sabido, hubiera perdido mi empleo de ama de llaves. De modo que le escribí tal como acabo de decirle a usted. ¿Por la mañana usted fue a ver al doctor Shepherd? Sí. Quería saber si podía intentar algo para cambiar sus costumbres. No era mal chico antes de aficionarse a los estupefacientes. Comprendo, dijo Poirot. Ahora continuaremos la historia. ¿Fue aquella noche al kiosco? Sí. Él me estaba esperando cuando llegué. Se mostró brutal y grosero. Le había llevado todo el dinero que tenía y se lo entregué. Hablamos un rato y se marchó. ¿Qué hora era? Debía ser entre las 9:20 y las 9:25. No había dado todavía la media cuando regresaba a la casa. ¿Por dónde se fue? Por el mismo camino que siguió al venir, por el sendero que se une a la avenida frente al pabellón de la entrada. Poirot asintió con la cabeza. ¿Y usted qué hizo? Regresé a casa. El mayor Bloom estaba paseando por la terraza, fumando. Di una vuelta para entrar por la puerta lateral. Era entonces las 9:30. Poirot asintió nuevamente. Hizo unas anotaciones en un cuaderno de notas microscópico. Creo que con esto basta.
dijo pensativamente. ¿Acaso debo decir todo esto al inspector Reglan? Tal vez sí, pero no nos precipitemos. Vamos poco a poco con orden y método. A Carlos Kent no se le acusa todavía formalmente del crimen. Pueden surgir circunstancias que hagan innecesaria su historia. Gracias, señor Poirot, dijo. Usted ha sido muy bueno, muy bueno. Usted me cree, ¿verdad? ¿Cree que Carlos no es el culpable de este horroroso crimen? Me parece que no hay duda de que el hombre que estaba hablando con el señor Ackroyd en el despacho, a las 9:30, no pudo ser su hijo. Tenga valor, mademoiselle. Todo acabará bien. La señorita Russell salió. Poirot y yo permanecimos solos. Ya está, dije. Siempre volvemos a Ralph Patton. ¿Cómo adivinó usted que la señorita Russell era la persona que Carlos Kent había venido a ver? ¿Se fijó en el parecido? La había relacionado con el desconocido mucho antes de ver a éste, tan pronto como descubrí esa pluma. La pluma hablaba de cocaína y recordé su relato de la visita de la señorita Russell a su consultorio. Luego descubrí el artículo sobre la cocaína en el diario. Todo parecía claro. Ella había leído el artículo del periódico y fue a verle a usted para hacerle unas cuantas preguntas. Mencionó la cocaína, puesto que el artículo en cuestión trataba de esta. Luego, cuando usted pareció extrañarse, empezó a hablar de historias de detectives y de venenos que no dejan rastro. Sospeché que fuera un hijo o un hermano, en fin, un pariente varón más bien indeseable. Ah, tengo que irme, es hora de almorzar. ¿Quédese a almorzar con nosotros? Poirot meneó la cabeza. Sus ojos brillaron alegremente. Hoy no. No me gustaría obligar a Mademoiselle Carolina a adoptar el régimen vegetariano 2 días consecutivos. Reflexioné que a Hércules Poirot se le escapaban muy pocas cosas.